quiero ser físico? Difícil responder esa pregunta porque creo que uno podría preguntarla en cualquier disciplina. Yo siempre fui muy curioso. Creo que la curiosidad es la madre de la ciencia. Y finalmente elegir física fue casi un accidente. Recuerdo que en el colegio de pronto me empezó a ir bien en ese ramo de física. Y sabía que quería ser científico, entonces básicamente caí ahí. Mi matrimonio con la física ha sido muy largo y creo que me he ido enamorando con los años, más que haber sido una cosa evidente al comienzo. ¿Y por qué crees que no es una materia tan popular entre los adolescentes, entre los colegiales, donde más bien se tiene la idea de que las matemáticas o las ciencias duras son muy complicadas? ¿Es un problema del sistema educativo, de la docencia o de los científicos que no se aproximan a los más chicos? Yo creo que es un poquito de todo. Sin embargo, hay algo que me pasa, y es que escucho que efectivamente lo que tú me estás diciendo lo escucho de muchas partes. De hecho, en mi libro Física y Berenjena precisamente trata ese problema, porque la mayoría de la gente, cuando yo le cuento que soy físico, me dice yo odiaba la física en el colegio. Sin embargo, cuando yo hablo con jóvenes, llego a la conclusión de que en realidad la mayoría de la gente no está interesada en nada. O sea, en nada. Quizás les iba mejor en historia, porque memorizaban muchas cosas, pero no les interesa la historia. Mis alumnos, muchos alumnos me escriben emails con faltas de ortografía, no le tienen respeto al lenguaje. Yo creo que el desinterés es la gran enfermedad que tenemos. El desinterés en el mundo, el amor por el universo y por los demás. Ahora, en particular la ciencia, creo que está siendo muy mal enseñada. Es como todo, pero bueno, en el caso particular de la ciencia, y el punto esencial es que se enseña mucho desde el principio de autoridad. Es decir, la ciencia no tiene ninguna diferencia con la religión. Es como una revelación. Llegó Dios y en el monte Sinai le pasó las tablas de la ley a Moisés, una verdad revelada. Y entonces las clases de ciencia y las de religión son muy similares. A un tipo le están enseñando religión y una historia, y aquí hay otra historia que te están contando un tipo con un delantal y que es una autoridad. Pero falta calle, falta ir al jardín, falta buscar insectos, falta observar, falta obligarlos a hacerse preguntas. Pero la observación y la reflexión está asociado también a la soledad, pero también a un proceso de desconexión. Sí. ¿Es posible cultivar la observación, la reflexión, la filosofía dentro de los colegios en una era de hiperconectividad? Sabes que ese tipo yo creo que lo que tú me preguntas son las preguntas esenciales de nuestra sociedad, y responderlas es quizás lo más importante, el desafío más importante que tenemos. No lo sé. Por eso cuando yo trato de enseñar, trato de basarme precisamente en eso, en la reflexión. O sea, quizás quitarle los celulares a los niños, llevarlos al jardín a mirar el cielo en silencio por 10 minutos sea más importante que cualquier otra cosa. Pero el sistema educativo latinoamericano en muchos países incorpora todavía el curso de religión como un curso obligatorio en las escuelas. Sí. Y el curso de religión a veces es mucho más reconocido por los padres que los cursos de física o química o matemáticas, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Es necesario incorporar o crees que parte del proceso de la revolución educativa tiene que ser ir retirando la obligatoriedad de estos cursos? Ahí entramos en un problema que es serio, porque tiene que ver con la libertad que tiene un padre de darle cierto tipo de educación a un niño. Yo creo que la religión hay que eliminarla de los colegios, esa es mi opinión. Alguien me podría decir que tiene derecho a enseñarle religión porque es parte de su historia y su bagaje cultural. Sin embargo, yo más bien pienso que la cosa hay que hacerla a la francesa, o sea, la religión es algo que tú le puedes dar a tus hijos,
pero el colegio es la única instancia que no debe ser democrática en una sociedad democrática. Los jóvenes son los únicos que deben vivir en una dictadura. No tienen derecho a que les enseñen horóscopo en lugar de biología. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolos entrar en nuestra sociedad. No es cualquier sociedad, es nuestra sociedad, es una sociedad que lleva siglos construyéndose con lo malo y lo bueno que tiene, pero tiene algunas joyas, y esas joyas, las joyas de la corona, la ciencia, las artes, son cuestiones que no pueden ser optativas si nos interesa mantener o mejorar nuestra sociedad, creo. Es difícil incorporar la evidencia, el conocimiento o la curiosidad en los más jóvenes cuando están hiperconectados, pero además en un contexto de mucha falsa información, de pseudociencia. Esto que dices de que la juventud o la adolescencia o la niñez es el único momento donde debería haber una dictadura del conocimiento. Sí. O sea, ¿cómo hacerlo? Porque al final ellos van a, si quieren, acceder a través de un computador a un mar de información que en gran parte contiene información falsa o de dudosa procedencia. Bueno, esa es la manera pesimista de verlo. También hay una manera optimista. O sea, yo no tuve la posibilidad de tener ante mis manos la información que tienen los niños de hoy. No me hubiese encantado. O sea, la capacidad de filtrar es una capacidad maravillosa que hay que, más que nunca, motivarla, que es el pensamiento crítico, lo que siempre llamamos el pensamiento crítico. Y es una oportunidad maravillosa para empujar en esa dirección y aprovechar todo esto. No es posible, y ahí ya yo soy demócrata, el autoritarismo solo lo creo en la educación, creo que ese es pero uno no puede prohibir los videos esotéricos o los antivacunas. No debe ni puede, porque la gente es libre de pensar y decir lo que quiera. Sin embargo, y ahí yo he tenido muchas discusiones. Mucha gente cree que hay que prohibir estas cosas o que hay que combatirlas. Yo creo que la única manera de combatirla es a través de lo que te digo, de llevar a los niños al jardín. De mostrarles, no tratar de meterles tanto contenido. El contenido no es lo que importa es la forma de pensar, la manera científica de ver el ser escéptico, el escepticismo como un valor, curiosidad y escepticismo. Hacer jugar esas dos cosas, porque tampoco se puede ser ni tan escéptico ni tan curioso. Es un tremendo desafío, ¿no? Y hablemos un poco más de la física. Tú eres físico de formación. ¿Cuál crees que es, va a ser muy complicado tal vez esto, pero cuál crees que es el mayor hallazgo de la física de este siglo? El que ha permitido o ayudar o revolucionar parte de la sociedad. Para ti, ¿cuál es? Bueno, dentro de mi área, yo creo que este siglo, o sea, siglo XXI, todavía no han pasado demasiadas cosas. Han habido cosas muy impresionantes, que no creo que sean intelectualmente tan impresionantes, pero son historias humanas épicas. Una, por ejemplo, es esta reciente detección de ondas gravitacionales con estos grandes observatorios en Estados Unidos y Europa, el proyecto LIGO. Es impresionante porque esta gente fue capaz, en un proyecto de mucha gente, de mucho dinero, que a todo esto es una pregunta que también uno se puede hacer: ¿vale la pena gastarse decenas de miles de millones de dólares en proyectos de este tipo? La respuesta para mí es obviamente que sí, pero es un debate. Para encontrar una onda gravitacional, bueno, pero no es solo encontrar una onda gravitacional, son miles de personas trabajando para crear la máquina más precisa que se haya creado nunca. Es como la versión contemporánea del Taj Mahal. Es una catedral del intelecto humano, de una belleza y de una perfección alucinante. Creo que eso vale la pena, y haber encontrado ondas gravitacionales o haberlas detectado directamente, además, nos está guiando para un futuro en el cual vamos a hacer grandes observaciones
quizás con observatorios de ondas gravitacionales. ¿Y tú crees que la física tiene un rol en un contexto social como el de ahora, casi dominado por algoritmos en las relaciones sociales, pero también en las formas en las que estamos interpretando el mundo? ¿Hay una relación o crees que tienen caminos separados? Yo creo que la ciencia más que la física, o sea, hay una mentira que está circulando cuando tú me hablas de algoritmos. A pesar de que los algoritmos que existen a través de la inteligencia artificial, del Big Data, de todas estas cosas que se hablan mucho hoy día, pero nada de eso puede reemplazar el intelecto humano. O sea, hay gente que piensa que la ciencia se va a acabar. He escuchado gente decir que la ciencia se va a acabar porque los computadores hoy día, estas grandes computadoras que pueden manejar autos autónomos, que pueden pronosticar enfermedades, que son capaces de, qué sé yo, hacer tantas cosas, van a ser capaces también de hacer teorías científicas, ya no nos van a necesitar, igual como a los conductores de taxi. Yo creo que todo eso es mentira y que hay una sobrevaloración de la tecnología que está un poquito incitada por las grandes corporaciones. Hay una burbuja. Yo creo que nada reemplaza el pensamiento y que luego nos vamos a dar cuenta nuevamente. En el caso de la física, es una rama de la ciencia que siempre ha estado dominada por hombres. Sí. El máximo representante de la ciencia es Einstein, un hombre blanco, de barba y mayor, ¿no? ¿Cómo hacer que las mujeres se incorporen también a la ciencia, habiendo ya físicas en este momento, que deje de ser un espacio solamente para hombres? Otra gran pregunta. Son momentos difíciles para ser hombre blanco y heterosexual, debo decir. Me siento muy discriminado hoy día. A las mujeres. Sí, no, yo sé. Estoy bromeando un poco, sí. Mi área de la física casi no hay mujeres. Ahora, en ciencia las cosas han cambiado mucho en general, o sea, en matemáticas, biología, medicina, hay muchas mujeres. Incluso en algunas dominan las mujeres. Todavía no sé si eso llega hasta las altas jerarquías en las universidades, pero yo creo que están cambiando las cosas muy rápidamente. Lo que sí me pregunto y no entiendo es por qué en mi área de la física de la gravitación, la física teórica, todavía las mujeres no parecen estar interesadas en hacer estas carreras. Digo interesadas porque creo que hoy no hay discriminación, al menos de manera directa, o sea, y por algo las mujeres sí están entrando en las otras áreas de la ciencia, no lo sé. Y debo decir, sin embargo, que a pesar de que este hombre tan importante del que tú hablabas, Albert Einstein, era hombre, había una mujer que se llamaba Emmy Noether, del siglo XX, contemporánea a Einstein, que es una de mis heroínas más importantes, hombre-mujer, de mi carrera. Emmy Noether es lo más grande que existió en física del siglo XX, lamentablemente poco conocida, pero yo trato de hablar de ella donde puedo. Que debería además incorporarse en los textos escolares, universitarios, académicos, sí. Una última pregunta para terminar. ¿Tú crees en Dios? No. Tengo que justificar mi respuesta. No, o sea, no. ¿Pero nunca has creído? ¿O te bautizaron y luego no, un proceso de descubrimiento? No, yo soy de origen judío, mis padres son judíos, yo fui a un colegio judío. Sin embargo, estudié en un colegio judío bastante laico. Hice el bar mitzvah. Creo que haber creído en Dios alguna vez, pero rápidamente me desencanté de todo eso y cada vez lo encuentro más una locura. No entiendo la religión, no la entiendo, cada día la entiendo menos, cada día me cuesta más entender a los religiosos. En su último libro, Yuval Noah Harari habla de que la gente, la sociedad necesita un relato para seguir avanzando.
y que la religión en su momento, aunque muchos la critiquen, era como necesaria o es necesaria, sobre todo para sociedades tan desiguales. ¿Tú crees que es posible ser creyente y a la vez sostener la evidencia, ser científico? Yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con Harari en que el relato es totalmente básico para cualquier sociedad. Estoy totalmente de acuerdo, pero mi punto de vista es que ese relato no tiene por qué ser religioso. Y la ciencia es también un relato. La ciencia no es un conjunto de datos que no tienen relación unos con otros. La ciencia también tiene una línea editorial, la ciencia también tiene un sentido, tiene una dirección, tiene belleza y tiene cierta religiosidad, que no es lo mismo que religión. O sea, tiene un científico cree en un orden, en un sentido de las cosas, en una estética. Y yo creo que las sociedades quizás más sofisticadas pueden generar relatos en torno a eso. Y bueno, ya hay sociedades que lo han hecho con éxito en algunos momentos de nuestra historia. América Latina todavía tiene mucho que hacer respecto a eso. Lamentablemente, claro, América Latina es una sociedad pobre y tal como tú dices, yo creo que la religión es una necesidad que, sin una maldad de fondo, yo no creo que las clases altas conscientemente metan la religión para sostener la desigualdad de la que tú hablabas. Pero creo que de alguna manera eso sí de alguna manera se arma solo ese cuento y es tremendo. Pero yo creo que una sociedad culta que vive, que tiene sus necesidades básicas listas, digamos, resueltas, es posible que modifiquemos la necesidad del relato desde la revelación bíblica a la belleza intelectual basada en evidencias y en hechos de la ciencia. Ok, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes, a ti, Nelly, muchas gracias. Muchas gracias.